Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy. ¿Fueron qué? Estrellas. Estrellas que ellos calculan unos 400 millones de años después del estallido, del Big Bang, lo que se conoce. Se forman entonces estrellas, y esas son las estrellas que comienzan a traer esos dolores de parto dentro del universo, de esos primeros años en la creación del universo. Esas estrellas comienzan a desarrollarse, comienza la energía a cambiar, los metales que se necesitan para formar otros gases y elementos pesados. Y esto es lo que hace entonces que llegan esas estrellas, llega a un momento en que se convierten lo que se llaman supernovas, que es cuando se llegan a una edad madura, que estallan. Pero ese estallido y esa explosión de esa supernova fue necesario para crear y producir otros elementos que iban a ayudar a que se fueran formando otras estrellas, hasta que eso entonces comienza a producir galaxias. Entonces es un continuo dolor de parto, una continua reacción de las estrellas. Entre ellas mismas se forman galaxias, y dentro de esas galaxias se están formando entonces los sistemas solares. Eso estamos viendo aquí desde un principio. Ocurre la explosión y ocurre la inflación. Ocurre ese periodo de ruido cósmico, microonda. Ocurre esa edad oscura, unos 350 millones de millones de años después del Big Bang. Y entonces se comienzan a formar las primeras estrellas. Y de ahí entonces las galaxias. Por eso es que dicen que el polvo de la Tierra es el polvo de las estrellas. Porque fueron los dolores de parto del universo, las contracciones, los choques, las explosiones, las supernovas, que hicieron entonces esas temperaturas increíbles, que es entonces las partículas, los átomos, todo esto se cambiara para formar otros elementos, otras moléculas, y de ahí entonces va creciendo. Ya de esas estrellas se van formando entonces galaxias. Pero eso no para, eso sigue. Hasta el día de hoy hay supernovas que están explotando y están formando otras estrellas y otras galaxias. De ahí que el universo se sigue expandiendo hasta el día de hoy. Vea la obra precisa, sincronizada de Dios, que puede ser que esté en un desorden, pero al mismo tiempo está ordenada, sincronizada en el orden que se produce, porque la mano de Dios nunca se ha apartado de su creación. Nuestro Dios es eternamente creador. Entonces vemos aquí las primeras galaxias 1 billón de años después del Big Bang. Y entonces nuestra Vía Láctea, que es la que les enseñamos, nuestro Sol con sus planetas, la gallina con los pollitos, ¿no?, está alrededor, dentro de esta Vía Láctea. ¿Recuerdan? Que el Sol le toma 240 millones de años darle la vuelta completa a la Vía Láctea, ¿no? ¿Ves? Y con eso vamos nosotros, los planetas. Pero para nosotros eso en realidad no nos concierne, porque Dios nos habla entonces de términos de años de acá de la tierra, de unos 6,000 años. Nos hace que contemos desde Adán para acá. Y es ahí donde se han determinado casi unos 6,000 años desde el tiempo en que Adán y Eva fueron puestos, creados en lo que llamamos el jardín del Edén. Entonces estamos entendiendo que cuando ellos hablan de todos estos millones y billones de años, en realidad entendemos eso, está bien. Pero para nosotros, Adán y Eva son 6,000 años para acá. ¿Y qué de los dinosaurios y los fósiles y todo eso? Está bien, no hay ningún problema. Porque antes de Adán, entonces la misma tierra había producido, los mares, las aguas habían producido, y había monstruos marinos y todas esas cosas. Y algo ocurrió antes de que Dios recreara en cierta forma y condicionara el planeta para poner a Adán y Eva. No lo podía poner cuando esos asteroides estaban todavía pegándole a la Tierra. No podía poner a Adán y Eva cuando esos cometas estaban pegándole a la Tierra. Aunque la ciencia ha podido ponerle fecha a ciertos cráteres que hay, que fueron golpes que la Tierra, el planeta sufrió, y eso está probado. Pero para el tiempo de Adán y Eva,
Ya Dios había controlado y sincronizado todo eso para que Adán y Eva pudieran vivir en cierta manera en un paraíso, pero que por causa de la desobediencia Dios tuvo entonces que cambiar los planes, ¿no? Por decirlo así. Y eso no quita que todavía había nubes, vapor sobre la Tierra. Júpiter, ese planeta tan grande, es de gas. Así tan grande como se ve, si usted pudiera meter la mano en Júpiter se le va, porque es gas. La Tierra tenía ese vapor que le cubría. Todavía no podían ver el sol, ni las estrellas, ni la luna. Pero después del diluvio, entonces, eso pudo realizarse. Y también cambió la edad del hombre. Quizás algo tiene que ver con eso, con los rayos de luz, y que el hombre comenzara a durar menos. Cuando digo rayos de luz, me refiero a la luz solar, que tiene radiación, que causa mutaciones, daños, y causa entonces que se envejezca más rápidamente. ¿Entendemos? Pero eso es algo que vino a consecuencia de la desobediencia. Pero entendemos entonces que nuestra Vía Láctea se forma entre otros millones y millones de vías lácteas que hay, o de galaxias, perdón. La nuestra es una. Y dentro de esa Vía Láctea está nuestro sistema solar. Ahora, de ahí entonces, este sistema solar vino a formarse, según la ciencia, en alrededor de 8,7 billones de años después del Big Bang. ¿Okay? Nuestro sistema solar, unos 8,7 billones de años después del Big Bang. Y nuestra Tierra, nuestro planeta Tierra, tiene una edad calculada de alrededor de unos 4 billones de años. ¿Estamos entendiendo? Por eso es que la ciencia es tan insistente, ¿no? Que ellos dicen que ellos pueden probar estas cosas, y tienen razón, las pueden probar. Pero nosotros no vamos a contender con la ciencia. Vamos a esperar que la ciencia siga descubriendo esas cosas hasta cuando ya no podamos esperar más, porque no vamos a estar aquí. Y entonces la ciencia dirá, quizás esto es así, pero para ellos será entonces demasiado tarde. Por eso dice el Señor, hoy es el día de salvación. Hoy es que tenemos que tratar de entender estas cosas para poder hablar con ellas y que tengamos sentido, porque Dios ama a esas personas. Y estamos compitiendo con la ciencia, estamos compitiendo con aquellos que tratan de hacer cosas donde no las hay, con sus dioses paganos, con sus mitologías y sus enseñanzas de cosas que van a ocurrir donde el mundo se va a acabar. Pero nosotros entendemos que las cosas no van a terminar así. Todo tiene un momento, un punto en el tiempo que Dios nos dio. Y sí van a venir los cielos nuevos y la tierra nueva, pero no es todavía. El mundo no se va a acabar todavía. Eso que nos toca a nosotros hablar entonces de lo que va a acontecer, de lo que Dios ha dicho en la palabra, de lo que nos concierne a nosotros para que la gente pueda salvarse cuando comiencen esos tiempos profetizados como la última semana decretada en el libro de Daniel. Eso es significativo para nosotros. Y luego lo que va a ocurrir al final de esa semana, y luego durante esos 1000 años que Jesús, el Cristo, va a estar aquí en esta tierra personalmente. Luego, después de esos 1000 años, entonces vendrán cielos nuevos y tierra nueva. Eso es lo que nosotros nos necesitamos entender claramente. Al mismo tiempo que podemos entender estas cosas para poder hablarles a esas personas que están allá afuera. Recuerden, es una generación completamente diferente que ya a ellos la ciencia se ha encargado en las escuelas de enseñarles estas cosas. Ellos van a preguntar y van a debatir. Y usted y yo tenemos que hablar una palabra sazonada con sal, utilizando la palabra, y dejarlos en la expectativa de que posiblemente teníamos nosotros razón. Y que verdaderamente eso puede ser significativo, asunto de vida o muerte. No quizás vida o muerte en este momento, pero vida o muerte espiritual, vida o muerte eterna. Y es necesario que ellos entiendan, o por lo menos reciban esa palabra de advertencia, y quizás se conviertan antes que sea demasiado tarde. Nuestro sistema solar comenzó a formarse, y hasta el día de hoy la Tierra tendrá unos 4 billones más o menos de años. Y he aquí otra vez entonces otro ángulo para ver esa expansión del universo. Aquí vemos cuando ocurre el estallido de esa partícula de luz blanca, y aquí vemos entonces los rayos cósmicos
después de esa expansión, vemos la edad oscura aquí. Y vemos aquí cómo comienzan a formarse las primeras estrellas. Como les dije, unos 400 millones de años más o menos. Y de ahí entonces comienzan a formarse luego las galaxias, los planetas, o sea, los sistemas solares hasta el día de hoy. Y eso suma a unos 13.7 billones de años, o más o menos unos 14 billones con B de años, desde el comienzo de la creación, de la expansión del universo, desde su punto de singularidad, como se le llama también. Ahora, usted puede ver entonces distancias extraordinarias en esta creación. Y hay muchas preguntas entonces. De ahí cuando estábamos leyendo el capítulo 4 de Juan, ¿cómo entonces pudieron ocurrir estas cosas? Y cuando hablamos de los ángeles, cuando ellos aparecen, desaparecen, Jacob vio esa escalera, ángeles que subían, ángeles que descendían. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cómo es que esto está llevándose a cabo? Porque podemos preguntarle a Dios, no hay ningún problema con eso. Creemos por fe, pero queremos saber cómo los ángeles pueden transitar por ese vasto universo. Como Gabriel espera en Miguel, y está hablando de, ya les dije, 21 días antes de poder regresar y explicarle a Daniel, el profeta, de lo que iba a acontecer al fin de los días. Entonces todo eso ahora nos ayuda y nos recuerda siempre, la suma de la palabra es la verdad. Entonces, recuerde esto, distancias extraordinarias sugieren entonces tal vez otras dimensiones. Recuerda que hablamos de dimensión de lo alto, de lo ancho, de lo profundo, del espacio y tiempo. Son 4 dimensiones que normalmente se aceptan y se utilizan para explicar estas cosas, ¿no? Pero los científicos están hablando de otras dimensiones para poder quitar a Dios de la fórmula. Ellos lo que están tratando es de poder quitar la mano de un arquitecto del universo. Ellos creen que ocurrió al azar y que esto puede continuar haciéndose eternamente y para siempre y que no hace falta un creador. Bueno, ahí debatimos entonces. Nosotros sabemos que la mano de Dios está envuelta en todo esto. Amén. Entonces, entendiendo estas dimensiones, ellos hablan de 11 dimensiones pequeñitas que están ahí. Pero les digo algo que les mencioné anteriormente. Jesús mismo, cuando estaba aquí en la tierra, Él caminó sobre las aguas. ¿Cómo Él lo hizo? Jesús mismo le habló a los vientos y a la mar y le obedecieron a su voz. Y esto es aún más importante. Jesús mismo podía desaparecer y aparecer en un momento dado, como si pudiera atravesar la pared, estar aquí y de momento aparecer en el cuarto de los jóvenes allá, sin tener que dar la vuelta. Es como si atravesara la pared. Entonces, es correcto que pensemos entonces, ¿en qué dimensión está obrando Jesús? ¿Cómo Dios, cómo el Señor hizo eso? Con un cuerpo humano. ¿Me explico? Porque Él lo hizo también antes de morir. Aparecía o desaparecía o se le iba de las manos a los judíos que lo querían matar antes de tiempo. Y luego en la transfiguración, se transfiguró Él y consideraron que ahí estaba Moisés y Elías. Pedro mismo vio eso. Y luego entonces el destello de luz, esa luz que dejó ciego a el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, por 3 días. Estamos viendo que Jesús está manifestando en cuerpo físico como el nuestro y en cuerpo glorificado como el que tuvo después de la resurrección. Estoy diciéndole estas cosas para que usted siempre las conecte a la palabra de Dios y pueda dejar que la ciencia trate de explicar esas cosas, porque la ciencia está tratando de explicar cómo la materia puede estar aquí y puede atravesar esa pared y volver otra vez y manifestarse al otro lado. Ellos están tratando de explicar esas cosas porque hay razón, según ellos, ¿no? Que la materia puede estar aquí, en este lado, y en un lugar bien lejos por allá está ligada a esa misma materia en el espacio, sin considerar la materia sólida. O sea, les digo estas cosas porque nuestro Señor Jesucristo hizo milagros aquí en la tierra donde estas leyes físicas no podían entonces controlarlo.
tenía Dios que moverse tal vez en alguna dimensión diferente donde Él pudiera hacer estas cosas, para que nosotros hoy en día pudiéramos entender entonces cuán cerca estamos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Porque la ciencia está descubriendo esas cosas, pero la ciencia lo está haciendo para tratar de quitar la existencia de nuestro Dios. Y según ellos, probar que estas cosas ocurrieron al azar, que la misma ciencia puede crear estas cosas y que no son en realidad milagros divinos por la mano de Dios, sino que son efectos de la misma materia, la energía que existe ya. Entonces entendamos ahora que nuestro Dios explica estas cosas en su palabra y que por la fe nosotros las podemos recibir, que no haya contradicción en esto. Ahora, en el tiempo que nos queda, quiero presentarles esto, porque Juan habló de esa puerta. Las extraordinarias distancias dentro del universo obligan a la consideración de puertas o pasajes que conecten con los lugares habitables donde se encuentra el ejército de Dios. Quizás otra dimensión, repito, las extraordinarias distancias dentro del universo obligan a la consideración nuestra de puertas o pasajes que conecten con los lugares habitables donde se encuentra el ejército de Dios. ¿Me explico? Juan estaba en la tierra, ¿y a dónde lo transportó Dios? A un lugar donde estaba el trono de Dios. Y podemos entonces, después de lo que hemos hablado, buscar dentro del universo y no hallamos esa descripción. Dentro de la eternidad de Dios, no nos atrevemos a pensar que vaya a ser dentro de la eternidad de Dios, pero sí entonces, como Pablo habla de un tercer cielo, de otro lugar entre la eternidad de Dios y el universo, y ahí encontramos el trono de Dios y la habitación de esos seres angelicales. ¿Dónde encontramos esta determinación de un tercer cielo? Segunda de Corintios, va conmigo. Segunda de Corintios, capítulo 12, verso 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, es Pablo hablando, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. He ahí la cita. Estamos hablando de algo que está determinado, definido ya en la palabra. No es un error, es algo que está ahí, Dios lo permitió. Hay un tercer cielo. Entonces, ¿qué podemos pensar con esto? Que si hay un tercer cielo, hay un ¿qué? Un segundo y un primer cielo. Se podría decir entonces, continuando aquí, que el lugar de la eternidad de Dios, aunque Él todo lo llena, es uno de esos cielos, pudiéramos decir. Su creación, el universo, pudiera ser otro lugar. Y un tercer lugar, otra dimensión de espacio, entre los dos, que sería para seres angelicales. Y eso fue lo que les mostré antes. Estoy explicándoles que el hecho de que Pablo habla de un tercer cielo explica que hay 3 lugares, por lo menos, allá fuera, y nosotros estamos incluidos en uno de esos 3, que pueden ser definidos. Y he aquí un primer cielo, un segundo cielo y un tercer cielo. El universo, donde estamos nosotros, la eternidad, donde está Dios, solamente Dios es eterno de esa manera, y ese lugar donde está su trono porque ahí hay actividad angelical, y ahí es donde Juan estuvo, y él pudo entonces ver su luz, el arco iris y la presencia de Dios. Entonces, cabe preguntar cómo se viaja a través del universo. ¿Cómo fue llevado Juan? Instantáneamente. Sube acá. ¿Cómo conmutaban los ángeles? Les hablé de Gabriel, de Miguel, las visiones de Jacob y los ángeles que han viajado a través de la historia continuamente. Aparecen y desaparecen. Pero ya usted ha visto la expansión del universo, que aunque viajaran a la velocidad de la luz, no daría tiempo para ir de un lugar a otro. ¿Me explico? Podemos preguntarnos cómo se viaja a través del universo. ¿Se verá el trono celestial durante la gran tribulación? ¿Por qué les digo esto? Porque Apocalipsis habla de que se vio en el cielo el trono de Dios. Dios permitió. Entonces,
¿Qué es? ¿Que hay una puerta? Que si Dios nos permite ver desde acá, podemos ver hasta el otro lado del universo, por decirlo así. ¿Me explico? Entonces, estas preguntas son válidas. ¿Cómo descenderá la Nueva Jerusalén? ¿Desciende de dónde? ¿Del cielo? ¿Cómo entraremos a la eternidad con el Padre? Porque vamos a entrar a la eternidad con el Padre. Entonces, podemos decir que posiblemente viajaremos distancias enormes por puertas en el espacio que nos transportarán a la dimensión donde se encuentra el trono de Dios. ¿Qué les digo con esto? Que en el caso de Juan, él pudo viajar a través del espacio y desde la tierra aparecer, aunque sea en el espíritu obviamente, ¿no? Aparecer en el trono de Dios. Entonces, Pablo diciendo que hay 3 lugares que podemos definir como cielos, nos da entonces lugar a pensar que el universo, donde está la tierra, puede ser un cielo, la eternidad de Dios puede ser otro, y ese lugar donde está el trono de Dios y la creación angelical de Dios, el ejército de los cielos de Dios, es otro. He ahí entonces un tercer cielo. Estas preguntas nosotros las podemos hacer, que a través de esas puertas estaríamos entonces pasando a otra dimensión de tiempo y espacio. ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitamos pasar por todo el universo, sino que entramos en otra dimensión de tiempo y espacio, como hizo Juan probablemente, y aparecemos en el área, en el lugar del trono de Dios. Y eso explicaría también cómo los ángeles pueden viajar de un lugar a otro en una puerta que ellos conocen. Un mensaje para hoy. Un mensaje para hoy.